Bien, esta clase inaugura la unidad número 1 de primero medio, ¿ya? Se titula El liberalismo. Estamos en el siglo XIX, año 1800, si ustedes quieren. Europa está sufriendo transformaciones en el ámbito político, principalmente, y América, ¿cierto? Va a ir eh, heredando o van a ir llegando, ¿cierto? Esas ideas que se van a ir llegando a lo práctico. Vamos a ir entendiendo un poquito esas cositas. En esencia, el siglo XIX va a arrancar, ¿cierto?, con la construcción, como dice el nombre de la unidad, la construcción de estos nuevos países ahora ya con un proyecto político y social propio. Bueno, en esta clase vamos a ver este contenido, el origen del liberalismo, vamos a tratar de responder la pregunta qué es, em, cómo se expresa, para qué sirvió, en qué momento histórico nace, a quién se le ocurre, etcétera. Cómo se expresa el liberalismo y el impacto en Europa y América. ¿Ya? Eh, ¿Para qué? Mm, Para que podamos entender de dónde provienen nuestras bases políticas y económicas, tanto para nuestro país como en, en gran parte del mundo. ¿Ya? Y podamos, ¿cierto?, establecer en qué medida están vigentes aún en Chile y el mundo las ideas liberales, ¿ya? O el liberalismo, si ustedes quieren. ¿Cómo? Vamos a ir, les voy a pedir, ¿cierto?, que tomen apuntes. Cuando ustedes estén viendo esta clase o la estemos trabajando, la idea es que tengan en su cuaderno de forma ordenada y tomen esos apuntes necesarios. ¿Ya? La idea es que ustedes también generen preguntas, comentarios y luego de esta clase, cuando lleguemos ya a lo práctico, ustedes sean capaces de analizar fuentes de información. Así empieza el libro de primero medio, tanto de este año como también del año o hasta el año 2020. ¿Ya? Si uno abre los libros va a encontrar estas dos páginas que inauguran en la unidad. Y efectivamente, si uno se da cuenta, nos ponen cierto estos cuadros como pinturas que retratan en esencia un momento histórico que está viviendo Chile, en este caso una pintura que está retratando eh, la independencia de nuestro país hacia 1818 y una pintura acá a la derecha que está retratando, ¿cierto?, la idea de libertad y de independencia de algunos países eh, europeos. Ahí se ven las banderas, ¿cierto?, de Bélgica, Italia, Francia, etcétera. Entonces, nos está mostrando en esencia de que efectivamente el siglo XIX, es decir, que a partir del año 1800, comienza a transformarse un poco, ¿cierto?, tanto América como Europa. Ahora, ¿qué cosas están antes de estos procesos que están ocurriendo? Es lo que nos interesa saber, porque si está cambiando América, si está cambiando Europa, hay ideas que están permitiendo ese cambio. Y estas ideas que están favoreciendo estos cambios a través, ¿cierto?, de vías revolucionarias, como ya vimos hace unas clases anteriormente, eh, una de ellas se llama, ¿cierto?, las ideas liberales. Las ideas liberales van a comenzar a penetrar en las sociedades después de, ¿cierto?, ir derribando los absolutismos monárquicos eh, y va a proponer cosas el liberalismo. Entonces, para que vayamos entendiendo en palabras bien sencillas de qué se trata el liberalismo, vamos a decir que primeramente es un conjunto de propuestas de tipo social, política y económicas para organizar a una sociedad de individuos. Por ejemplo, un país. ¿Ya? Ustedes sabrán, ¿cierto?, de que cada país tiene una manera de organizarse en sus distintos ámbitos. Bueno, aquí aparece, ¿cierto?, el liberalismo en algún momento determinado. Lógicamente, en su origen, el liberalismo partió siendo una idea propuesta por algún filósofo, algún intelectual de alguna época y de algún lugar en donde estaban pasando ciertos fenómenos en su territorio o en su estado o país, que dijo este filósofo, voy a generar una propuesta o voy a comenzar a escribir, ¿cierto?, cosas que
yo considero que no se están haciendo bien y por tanto propongo que se deberían hacer de tal manera. Obviamente que eso estuvo contenido primeramente en un libro o en libros, en esencia en escrito. Más tarde el liberalismo se va a ir llevando a la práctica, ¿cierto? Convirtiéndose a la larga en un ideal a alcanzar. Ahora, ¿qué es el liberalismo en una definición técnica? Ahí tenemos un retrato de este personaje que se llama John Locke, que podríamos decir que es el padre, ¿cierto?, de este conjunto de ideas, ¿cierto?, política, económica, etcétera, para organizar un territorio. Y en algo más técnico, el liberalismo de tipo, ¿cierto?, político, es un conjunto de ideas de tipo política, económico y social que surge a inicios del siglo XIX, 1800, o fines del XVIII, si ustedes quieren, que defiende la libertad del individuo sin la intervención del Estado en la vida de estos individuos. ¿Ya? Recordemos que tanto la Revolución Francesa como las independencias de los nuevos países que van a nacer en América parten de la idea, ¿cierto?, de que el rey ya no puede seguir existiendo con el poder absoluto que estaba teniendo. Cuando estuvimos hablando de la Revolución Francesa, ¿cierto? La Revolución Francesa parte y se lleva a la práctica luego, en esencia para destruir lo que se conocía como la idea absoluta del poder, ¿ya? El origen divino también en la figura de un rey que gobernaba prácticamente para sí, ¿ya? Entonces ahora empieza a emerger otra idea, ¿ya? De que el individuo tiene libertades por el solo hecho de ser un humano y por tanto no puede existir alguien, llámese rey, llámese Estado, ¿cierto? Con su fuerza pública que, que impida esa libertad del individuo. No, eso no puede existir, dice John Locke. Y las primeras propuestas liberales se encuentran en un libro de este personaje, ¿cierto?, que vemos aquí en el cuadro, que se llama Tratado sobre el Gobierno Civil del año 1689. Ojo con el año, ¿ya? Entonces, John Locke, un inglés de Inglaterra, está viviendo en un momento en el cual Inglaterra está eh, plenamente dividida en dos grandes bandos. Inglaterra está en una guerra civil, Inglaterra eh, está en definir si es que, lo mismo con la Revolución Francesa, ¿cierto? En el siglo XVII, Inglaterra está decidiendo si quiere mantener un gobierno absoluto del monarca o quiere entregarle mayores libertades y mayores derechos al Parlamento. Entendamos el Parlamento como aquel grupo de personas, ¿cierto?, que se dedica a hacer leyes, ¿sí? Y por tanto forma parte de la dirección de un país. Eso en Inglaterra y en la Inglaterra que está viviendo John Locke, ¿cierto? Se está decidiendo hacia qué bando ir. Entonces, las propuestas de John Locke van a ir en pos de criticar el absolutismo en Inglaterra. En estos libros, por tanto, Locke, ¿cierto?, hará una profunda crítica al absolutismo y al origen divino del poder. También hay una rama económica en el liberalismo, el que acabamos de ver, ¿cierto?, es en su fundamento político. Después lo vamos a ver al detalle. En su parte económica hay otro padre podríamos decir, ¿cierto?, en esta filosofía económica liberal, que es Adam Smith, a quien estamos viendo, ¿cierto?, ahí en pantalla. En la misma línea política de Locke, el liberalismo genera una propuesta económica a través de Adam Smith. Y lo que hace Smith es hacerse una pregunta, ¿cierto?, como economista de la época. Tengamos en consideración de que el modelo económico en Europa hasta el siglo XVIII es el mercantilismo. Y el mercantilismo, recordemos, es un modelo económico en el cual
los imperios canalizan su riqueza a través de la acumulación de metales preciosos. Es decir, quien tenga mayor acumulación de oro y plata principalmente en la época es una nación eh, rica. Sin embargo, algunos economistas, como, ¿cierto? Ya estamos viendo Adam Smith, se hacen la pregunta si eso está funcionando o no. Y se da cuenta y lo va a dejar claro, ¿cierto? En su obra, que es un libro que se llamó La riqueza de las naciones, publicado en 1776, va a llegar a ciertas conclusiones, en definitiva, que el mercantilismo, va a decir él, no es la vía, ¿cierto?, adecuada para eh, sacar a las personas de la pobreza y generar riqueza, por tanto, para una nación, ¿ya? En esencia, él va a decir que si el Estado se intromete menos en asuntos económicos, se va a lograr un mayor bienestar, ¿cierto?, en la población, en donde esta población decida libremente lo que quiere comerciar, lo que quiere comprar, y por tanto, se va a generar, ¿cierto?, una situación de riqueza. Contexto del liberalismo entonces. Estamos en Inglaterra entre el 1642 y el 1688. La historiografía le va a denominar a este periodo Revolución Inglesa. Una revolución, ya vemos, ¿cierto?, de tipo armada, pero es una revolución de tipo de guerra civil. Se enfrenta, estábamos diciendo, un mismo ejército, pero dividido políticamente. Una parte, ¿cierto?, de este ejército apoyaba la idea realista y la otra parte parlamentaria. En esencia, se trataba de que Inglaterra, hasta cierto 1642, estaba siendo gobernado por una monarquía de tipo absoluta, liderada por Carlos I. Y lo que pone en entredicho la Revolución Inglesa es que llega la hora de decidir a través de la guerra, ¿cierto?, qué modelo político en esencia va a gobernar Inglaterra, ¿ya? La monarquía de tipo absoluta va a ser muy cuestionada en Inglaterra y a la larga, ¿cierto?, esta guerra va a ir finalizando con lo que se llamó la famosa Revolución Gloriosa de 1688, que se llamó de esa forma porque eh, hubo muy pocos muertos versus la Revolución Francesa, ¿cierto?, donde hubo millones de muertos. Eh, Y la Revolución Gloriosa de 1688 sepultó en forma definitiva el absolutismo inglés. En adelante, en Inglaterra, se va a ir adoptando, ¿cierto?, la monarquía de tipo parlamentaria, que es aquel modelo económico, perdón, aquel modelo político en donde el rey gobierna, pero con funciones bien específicas y el poder lo comparte con un parlamento. Y ese parlamento debe gobernar o co-gobernar con el rey. Ambos tienen que llegar a decisiones y ese parlamento, ¿cierto?, es electo por la ciudadanía, que en aquella época, ¿cierto?, la ciudadanía eh, para votar había en esencia que tener dinero, ¿ya? El voto, tanto en el siglo XVII, en el siglo XVIII, siglo XIX, va a estar relegado, ¿cierto?, a quienes tuvieran una situación económica bastante favorable. Acá, obviamente, el campesino está fuera de la participación política. Eso es una monarquía parlamentaria. Entonces, eh, Inglaterra en adelante, a partir de 1688, va a limitar considerablemente el poder del rey y establece una serie de derechos, en lo que se llamó Bill of Rights de 1689, una serie de derechos que va a obtener ahora el Parlamento y que va a impedir, por tanto, que nunca más en Inglaterra exista una monarquía de tipo absoluta. Recordemos que era una monarquía de tipo absoluta, es aquel sistema de gobierno en donde el rey, en este caso, ¿cierto?, representa la figura de poder total y por tanto decide y no consulta a nadie cuestiones legales, creación de leyes, em,
y justicia, ¿ya? Eso es un poder absoluto. Obviamente en la época eso está siendo muy cuestionado. Fíjense que estos cuestionamientos al absolutismo parten en Inglaterra, ¿ya? Obviamente que todas estas ideas van a ir llegando, ¿cierto?, a Francia. En Francia, como ya hemos visto en clases anteriores, la burguesía, al igual que acá, la burguesía va a ir adquiriendo, ¿cierto?, estas ideas de la mano de los ilustrados en Francia, que coinciden en bastante, ¿cierto?, con las ideas que están ocurriendo en la Revolución Gloriosa en Inglaterra. En esencia, el siglo XVII y el siglo XVIII, esto en Francia, ¿cierto?, 100 años después de Inglaterra, son siglos en donde las ideas de libertad, las ideas de terminar con el poder absoluto, es lo que la está llevando, ¿ya? Y bueno, otro contexto, ¿cierto?, del liberalismo tiene que ver con la Revolución Francesa. Ya nosotros tuvimos una clase de esto, eh, y lo que nos interesa es que la Revolución Francesa termina con el absolutismo en Francia, la Revolución Gloriosa termina con el absolutismo en Inglaterra. Inglaterra pasa a ser un modelo de monarquía moderada, limitada, sigue gobernando un rey en adelante, pero compartiendo el poder. Lo que pasa en la Revolución Francesa después, ¿cierto?, de los sucesos que hemos visto a partir de 1789 en adelante, es la instalación de una república que a lo largo no va a funcionar y se va a transformar en una especie de república autoritaria, si ustedes quieren, en donde los detractores de la república lo van a pasar muy mal. Y bueno, el liberalismo habíamos dicho que, bueno, explicamos ya el contexto donde nace, ¿cierto? Desde dónde se derivan sus ideas, quiénes son sus autores. Promueve, por tanto, una especie de organizar un país en el ámbito social, político, económico, etcétera. Este mapita conceptual también lo vimos en alguna clase. Y en resumen, obviamente que el liberalismo pone en el centro, ¿cierto?, el concepto de libertad. Libertad, la sociedad, ¿cierto? A través de leyes regulamos permitimos, perdón, esta libertad. En lo político, la libertad está dada a través de la libertad de elegir y de decidir el gobierno que queremos o el gobierno o los gobernantes que nos representen. Y en lo económico se pone también en el centro el concepto de libertad de comercializar lo que yo quiero, consumir o vender, ¿cierto?, lo que yo quiero, por un beneficio obviamente personal. ¿Cómo se expresa el liberalismo en lo social? Las ideas liberales, primero que todo, ¿cierto?, necesitan reconocer los derechos civiles que tienen los individuos. ¿Ya? Todos nosotros, y partimos de esa idea, todos nosotros nacemos, por el solo hecho de ser humanos, nacemos con derechos de forma natural, que nos permiten a todos vincularnos en sociedad y por tanto tratarnos a todos de manera igual. ¿Ya? Uno de ellos es la igualdad de los individuos ante la ley. ¿Ya? Cualquier país, por tanto, después de que dejó de depender de un monarca absoluto, que quebró ese orden y nace ahora un gobierno diferente, un gobierno representativo, debe declarar primeramente un principio humano, que es que todos los individuos son iguales ante la ley. La igualdad, por tanto, como principio es un derecho que tenemos todos en su momento y hasta el día de hoy. Lo hemos heredado, ¿cierto? No se trata de la igualdad material, ojo. No se trata de decir que los individuos son iguales en tener cosas, en tener dinero. No tiene que ver con eso. Otro derecho natural que está garantizado, ¿cierto?, dentro de la lógica liberal y por tanto en estos nuevos países que están emergiendo, estas nuevas sociedades post-absolutismo, es la libertad de los individuos en todo su esplendor, ¿cierto? A reunirse, la libertad de elegir, la libertad de pensamiento,
em, entendiendo esta libertad que no sea intervenida por otros. De esa libertad habla este derecho civil. Y por último, el derecho a la propiedad, ¿cierto? El derecho a que yo tengo mis cosas, mis bienes, y yo puedo disponer de ellos, usarlos, gozarlos, etcétera. Si tengo una casa, una vivienda, es mi propiedad y por tanto, eh, como derecho civil individual, yo puedo disponer de esa casa, usarla, venderla, etcétera. A eso se refiere el derecho de propiedad. Estas tres cosas, como derechos civiles, individuales y naturales, deben estar garantizados y deben respetarse en una sociedad. Son, como dice aquí, ¿cierto?, inherentes e inalienables de los individuos. Esto quiere decir, ¿cierto?, que son propios, naturales del ser humano, y esto quiere decir que no son, que no se pueden quitar, ¿ya? Es imposible en ninguna sociedad. Aquí vemos, ¿cierto?, una foto de lo que es la representación de los derechos del hombre dentro de la Revolución Francesa, ¿cierto? Que es una declaración de principios de derechos civiles individuales. Antes de montar una república es necesario eso. Antes de montar un Estado nuevo es necesario eso, ¿ya? Y de alguna manera hemos heredado estos derechos civiles. Luego, aquí tenemos una imagen, no se ve bien, ¿cierto? Que es em, el Bill of Rights, que es la Declaración de Derechos de 1689 en Inglaterra, una vez que se desata la gloriosa revolución, ¿cierto? Que consiste en una serie de derechos que tiene ahora, ¿cierto? El Parlamento para cogobernar con el rey, para compartir el poder. Y acá un pantallazo, ¿cierto?, de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Esto debería ser de fines del siglo XVIII, en donde se establecen estos principios, ¿cierto?, como el primer acto de declaración para que un país sea independiente, asegurando, ¿cierto?, estos derechos. ¿Cómo se expresa el liberalismo en lo político? Bueno, el liberalismo necesita una constitución política, ¿no? Y esta constitución política es un texto, es un libro que tienen hoy día todos los países. Cada uno tiene su constitución política, como vemos aquí en la imagen, ¿cierto? Constitución política que de vez en cuando los países han tomado la determinación de cambiarla, de modificarla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo primero que hace un país independiente o que deja el absolutismo atrás es de hacer ley, ¿cierto?, los principios políticos y sociales que va a establecer para este nuevo territorio. Entonces, una constitución política es la que define los límites, por tanto, del poder. Contiene dentro una constitución política, por ejemplo, las elecciones periódicas de las autoridades. Aquí el liberalismo introduce el elemento de sufragio, eh, el elemento de alternancia en el poder, ¿cierto? Esto es contrario a un régimen absoluto. El Estado se administra a través de poderes autónomos, ¿ya? El principio de la separación de poderes que los intelectuales del siglo XVIII y del siglo XVII, tanto en Inglaterra como en Francia, van a promover, ¿cierto?, esta idea de que no puede un rey ejecutar todas las labores y todo el poder en un solo personaje. El poder debe ser compartido. Una función ejecutiva que administre el poder, una función legislativa que haga las leyes y un ente diferente, ¿cierto?, que administre la justicia. ¿Cómo es posible que un rey administre la justicia? No, eso no es viable. Y en la lógica liberal, ¿cierto?, en términos políticos, un territorio puede adoptar distintas formas de gobierno, representativas, por supuesto. Existe el parlamentarismo, existe la monarquía constitucional, la república, la democracia, entre otros. Todas estas formas de gobierno en un contexto liberal son ajenas, ¿cierto?, a una monarquía de tipo absoluta. Bueno, y finalmente, ¿cómo se expresa el liberalismo en el ámbito económico? Eh, el Estado, ¿cierto?,
la clase política no puede interferir en asuntos económicos, o la idea, ¿cierto?, del liberalismo económico es reducir al máximo que el Estado esté regulando elementos de la economía. ¿Qué es lo que debe ocurrir entonces? Dicen los liberales, ¿cierto?, en economía. La economía debe ser abierta al mundo. Se debe dejar que el privado, quien posee el conocimiento, quien posee la tecnología, eh, abra su empresa, genere empleo y por tanto en el tiempo genere un mayor bienestar, ¿cierto?, a la población que atiende. El Estado, por tanto, no genera riqueza. ¿El Estado quién es? El Estado, ¿cierto?, son quienes gobiernan. Por tanto, no podemos permitir, dicen los liberales, que el Estado se adueñe, por ejemplo, como vemos ahí en la imagen, de las empresas que fabrican ferrocarriles, ¿ya? Porque si lo hace el Estado, es decir, la clase política, va en definitiva a impedir o va a controlar solo la producción de los ferrocarriles y no va a competir con nadie. Nadie va a hacer, por tanto, otros mejores ferrocarriles. Y por tanto eso no genera progreso, por tanto eso no genera eh, empleo, porque no diversifica, ¿cierto?, la cantidad y la libertad de que el productor haga, digamos, lo que quiera, ¿ya? Por tanto, el Estado no genera riqueza, el privado sí, ya que tiene el capital, ¿cierto? Y genera empleo. El Estado no puede controlar ni entrometerse en asuntos económicos, es lo que profesan, ¿cierto?, los liberales. Bueno, aquí tenemos, ¿cierto?, una pregunta para reflexionar, que esto lo vamos a hacer en clase. ¿Tiene nuestro país hoy día ciertos principios liberales? ¿Cuáles podrán ser esos? ¿Por qué los tendrá? ¿Son importantes estos elementos liberales? Y bueno, acá les dejo, ¿cierto? Si quieren saber más, hay algunos videos claros que hablan del liberalismo, hay algunas charlas y algunos debates también, y aquí algunos documentos. Es una clase muy agotada, hay cosas que no podemos por tiempo, ¿cierto?, Em, explayarnos mucho, por lo mismo, ¿cierto? Les dejo este material que complemente lo que acabo de exponer.